Vamos a dar comienzo a la quinta sesión y última de este ciclo que hemos montado entre Cámaras de Comercio de Aragón y DIRCOM para dar servicio y sobre todo poder dar un poco de luz a las empresas y a los particulares que en estos momentos tan especiales están viviendo, pues pueden necesitar el apoyo de cómo transmitir o de temas que tengan que ver con la comunicación que sean útiles para la implementación en la gestión de su empresa en estos momentos. Y bueno, no podíamos terminar de una manera más brillante que con la presencia del invitado de hoy, que yo creo que muchos conocerán, Eduardo Madina. Eduardo Madina, al que sobre todo lo conoceréis en su faceta política. En la actualidad es socio de CREAP Comunicación, una consultora de gran prestigio internacional en la que es director de la Unidad de Análisis y Estudios. Ese área, muy pegada a la de Asuntos Públicos, trabaja en el análisis de escenarios políticos y económicos para ayudar a las empresas a tomar decisiones estratégicas. ¿Es así, Eduardo? Sí, señora. De una manera general así. Y bueno, es que los temas que ocupan a los asuntos públicos afectan a cualquier organización por el mero hecho de operar en un entorno público, independientemente de cuál sea su negocio. Y nadie mejor que Eduardo para dirigir esta unidad, ya que su experiencia académica se combina perfectamente con su trayectoria vital. Eduardo, y aquí comienzo con un breve resumen de su vida, es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Deusto, máster en Integración Europea y Relaciones Internacionales, máster en Recursos Humanos y Dirección de Personal. Ha sido profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid y ha impartido clases en distintas universidades sobre historia del proceso de la integración europea. Además, fue miembro de la Dirección Federal del PSOE entre 2008 y 2014 y diputado del PSOE en el Congreso entre 2004 y 2017 y secretario general del Grupo Socialista entre 2009 y 2014. Y bueno, volviendo a su profesión actual, ya fuera del ámbito de la política, los asuntos públicos hoy más que nunca son importantes en este momento de crisis que estamos viviendo, ya que las decisiones tomadas por las administraciones públicas tienen consecuencias para todos los agentes sociales, en especial en empresas que están sufriendo con mucha crudeza el parón económico provocado por la pandemia del COVID-19. Un análisis de la situación de nuestro país a corto y medio plazo puede ayudar a planificar y dibujar escenarios en los que nos vamos a mover. Y así que en este contexto ya te doy la palabra, Eduardo, para ver qué visión puedes darnos de esta situación que tenemos actualmente en España. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, buenos días a todas y a todos. No estoy seguro de que vaya a ir bien la conexión porque he tenido problemas con el ordenador y entro por teléfono. Espero y rezo para que funcione. Muchísimas gracias por la invitación, eso en primer lugar, y por invertir todos ustedes este tiempo aquí en esta conversación, donde es verdad que, bueno, todos estamos invirtiendo todo el tiempo que podemos, ¿no?, en tratar de ver hacia dónde puede ir el mundo en el que habitamos y hacia dónde puede ir el mercado y la economía en la que operan nuestras empresas y nuestros puestos de trabajo, en un momento tan difícil en el sentido de que tiene tan poca visibilidad como este en el que estamos. Pero yo creo que intuimos bultos, de sombras de fondo, queremos distinguir siluetas, pero yo creo que todavía no se ve. No diré nada, pero con certeza yo creo que prácticamente nada. Porque todavía no sabemos qué impacto va a tener del todo esta pandemia, cuánto tiempo va a seguir generando contagios, provocando muertes, interrumpiendo la productividad del mundo y el desarrollo de la vida humana normal. Y además porque estamos en manos de la ciencia, lo que tiene mucho de bueno y algo de imprevisible, en el sentido de que es verdad que si hay que ponerse en manos de alguien, bueno, pues yo elegiría seguramente a los científicos antes que a cualquier otro.
pero tienen la incógnita de que no sabemos el tiempo que van a tardar en encontrar tratamientos que frenen la expansión del virus y, por supuesto, vacunas que lo anulen o acaben con él, que es previsible que tarde más tiempo del que pensábamos al principio. Por tanto, como el mundo y sus, vamos a decir, sus variables políticas, institucionales, económicas, están en manos de una intangibilidad tal como la de la aparición de tratamientos y vacunas, y ante una experiencia tan novedosa en el sentido de que no habíamos visto nada parecido nunca, algo así, digo que solo se ven siluetas, ¿no? Pero algunas sí nos indican algunos elementos de por dónde puede ir los escenarios de futuro hacia los que nos encaminamos, ¿no? Por rasgos que vamos viendo en datos de la economía, comportamiento de la política, fundamentos del mercado, del comercio, de las relaciones geopolíticas mundiales y de la realidad humana en el interior de nuestros tipos de sociedad, que son relativamente similares, al menos en el entorno de nuestro continente, del ámbito de la Unión Europea, y que ya señalan algunas pistas de por dónde puede ir. Bueno, es verdad que los datos de la economía más, no sé si pesimistas o realistas, hablan de destrucciones de Producto Interior Bruto en el ciclo de los 2 siguientes trimestres y en el ciclo del año en las economías más desarrolladas del mundo que no conocíamos y que no sabemos medir, que no sabemos significar, cuyas consecuencias pues no sabemos sacar porque no las hemos visto nunca. Es decir, no tenemos precedentes de caídas tan abruptas de la actividad económica, de la actividad comercial y de la generación de riqueza y, por tanto, también de la creación de empleo. Y todo el mundo trata de intuir qué rebote o qué tipo de rebote va a tener, ¿no? Parece que el consenso de los que más analizan la realidad de la economía se inclina más por una figura similar a la de la marca Nike de zapatillas que a una V o a una L o a una U. Es decir, una caída muy abrupta, con una recuperación lenta y larga en el tiempo, cuya punta máxima de llegada está por debajo del punto desde el que caemos. Eso, sin ningún tipo de duda, traerá consecuencias de todo tipo. La última crisis económica, la del año 2008, la conocida como crisis financiera de Lehman Brothers, ya produjo disfunciones en el comportamiento de la política, de la geopolítica, de las instituciones, de los procesos electorales, la aparición de nuevos populismos, fenómenos políticos que no conocíamos y que han aparecido en el mundo en esta última década para cambiarlo de manera radical. Es, por tanto, prácticamente seguro que volveremos a ver consecuencias políticas en términos de terremoto político en los próximos años, una vez pase esto y quede atrás el ciclo del contagio y de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Lo hacemos además sobre una sensación, desde mi punto de vista, de que esta pandemia se está convirtiendo en una gran aceleradora o en un gran acelerador de tendencias que ya estaban entre nosotros, ¿no? El mundo estaba metido en una transformación tecnológica que sin duda es la más relevante de la historia de la humanidad desde nuestros orígenes. Están cambiando la naturaleza, no aspectos marginales o secundarios, sino la naturaleza nuclear, central, el corazón de las relaciones humanas en su sentido más amplio a través de un proceso que denominamos de digitalización y que cambia el comportamiento relacional del ser humano en todas sus dimensiones, en términos más íntimos y personales, en términos económicos, en términos productivos, en términos comerciales, en términos geopolíticos, institucionales. No hay nada, ningún aspecto de nuestra realidad que quede al margen de esta gran transformación tecnológica. Y este ciclo de pandemia será un acelerador de las variables que ya estaban en cambio en el mundo sobre la base de una inmensa transformación tecnológica. En segundo lugar, el mundo estaba metido en una cierta... bueno, los politólogos hablan de un ciclo contractivo de la globalización, una especie de paso atrás de la globalización. Hay quien habla de desglobalización, una especie de marejada, de resaca, de vuelta, tras una aceleración más que notable en las últimas 3 décadas de interdependencia, vínculos globales, relaciones humanas ya con percepción, mentalidad y alcance todo el rato global. Y de un tiempo a esta parte estábamos viviendo un ciclo de reducción de esa intensidad, de vuelta atrás. Una cierta arancelización del mundo, una cierta guerra comercial,
un desplazamiento de las zonas geográficas relevantes del planeta hacia otras latitudes. El mapa que nos enseñaron a todos en la escuela sigue teniendo a Europa y a España más o menos en el centro de la visión que tenemos, pero el centro del planeta se ha desplazado al Pacífico y a las dos orillas del Pacífico, que son las dos orillas que concentran, bueno, todo el epicentro de tensiones, realidades y potencialidades, tanto políticas como económicas, como productivas, como comerciales, en la actualidad y en la proyección a los próximos años. Por tanto, ese ciclo de contracción de la globalización y de desplazamiento geográfico hacia otras latitudes alejadas de Europa da la sensación de que con esta pandemia va a ser una tendencia acelerada, porque no tardaremos en ver discursos más elevados alrededor de las fronteras. Ciclos un tanto autocráticos, en el sentido de tendencias políticas autoritarias que volverán a rezar en el dios de las fronteras y de las renacionalizaciones, de los cierres fronterizos y los repliegues, de las distancias con el otro y la ruptura de una cierta desintermediación y de diferenciación. Las fórmulas mágicas de salida de crisis como las que estamos viviendo y las que van a venir en términos económicos, financieros, productivos, laborales, a través de voces que ya hemos visto algunas en estos últimos 10 años en Europa, al calor de la crisis del año 2008, con populismos de extrema derecha y de extrema izquierda que han vuelto a enunciar el alcance positivo de la renacionalización, del repliegue identitario, de la desglobalización, como fórmula de salida a un mapa de incertidumbres creciente que ha ido apareciendo en el mundo y de miedos nuevos que han ido creciendo entre nosotros en los últimos 10 años, producto de la cantidad de cosas que la última crisis cambió. La suma de las variables de esta crisis indica que los procesos de cambio y de modificación de aspectos relevantes de nuestra vida va a ser todavía mucho mayor. Por tanto, indudablemente vamos a ir a un ciclo donde veremos tensiones autoritarias en espacios democráticos de nuestro entorno con total seguridad en los próximos años. Y cuestionamientos de la integración en el mapa europeo de un club de 27 estados que integran aspectos relevantes de su soberanía para sentirse, saberse y proyectarse ante el mundo más fuertes que por separado y que seguramente reproducirán tensiones que iremos viendo, bueno, tanto en Estados Unidos como en Europa, en los países más industrializados y más desarrollados del mundo en las próximas décadas. Yo creo que vamos a jugar además en un marco bipolarizado. Se está viendo, yo creo, de manera muy, muy clara en esta crisis la constatación de que ya vivimos en un ciclo post-organismos multilaterales, en un marco ya claramente bipolar de dos grandes superpotencias que marcan el ritmo del mundo en términos de relaciones geopolíticas, relaciones comerciales, proyección de debilidades y amenazas, espacios comerciales y de mercado del mundo, zonas que concentran, bueno, los epicentros en los procesos mundiales de toma de decisión y que claramente marcan un contorno bipolar en el que Europa va a jugar en las próximas décadas. Lo va a hacer además con vulnerabilidades. Esta crisis nos ha enseñado las dependencias productivas y de suministros que Europa tiene de países asiáticos, como por ejemplo China o sus países satélites, en los problemas de carestía de materiales sanitarios y de instrumentos de lucha contra la pandemia que hemos vivido no solo aquí en España, sino en otros países también altamente desarrollados de la Unión Europea, como por ejemplo Italia. La imagen de un avión aterrizando en Roma procedente de Pekín y otro en Madrid con material sanitario que aquí se necesitaba y que en China sobraba, indica una clara modificación de las brújulas mundiales de relación entre potencias y entre continentes, porque era normalmente la imagen contraria, aviones con materiales necesitados en otros lugares del mundo, en otros continentes en situación difíciles, los que nacían o partían o despegaban desde Europa, no aterrizaban en Europa. Por tanto, la vulnerabilidad en el acceso a los suministros y aspectos muy relevantes de nuestra cadena productiva, en este caso vinculado a la pandemia, pero sabemos que sucede en el ámbito industrial, de la producción central, de las generaciones de riqueza que Europa tiene dentro de su estructura y su aparato productivo, van a ser un elemento sin duda a revisar. Europa tiene que decidir si quiere apostar por una relocalización productiva de aspectos relevantes de su producción
Y no lo digo en términos nacionalistas de países, hablo en términos continentales desde una perspectiva o desde un alma europeísta, en el sentido de que las dependencias y vulnerabilidades que en esta crisis estamos viendo del territorio europeo y de los países que forman parte de la Unión Europea, Europa tiene que decidir si los quiere o no los quiere reducir. Y si, por tanto, quiere seguir dependiendo de la producción de aspectos relevantes de su vida en países como China, cuyo modelo social es directamente contrario al nuestro, cuyo respeto y concepto de los derechos humanos es inversamente proporcional al nuestro y cuyo régimen político es contrario al nuestro, un régimen de partido único frente a regímenes democráticos de corte liberal, constitucional, como los que hay en el conjunto de los países europeos, desde una perspectiva de relocalizar, como digo, aspectos fundamentales de nuestra producción. Desde mi punto de vista, esas tensiones de relocalización productiva no tardarán. Y las empresas deberán saltar en términos de mentalidad desde un discurso de la vieja concepción de la responsabilidad social corporativa a un redimensionamiento y una nueva redefinición de los vínculos con el entorno, con el mercado en el que uno opera y el país al que ese mercado pertenece, con el entorno social en el que una empresa se sitúa, a través de las demandas sociales que no tardarán en aparecer. Y desde mi punto de vista van a estar orientadas a la relocalización productiva en términos, repito, continentales, en términos de pertenencia. Por tanto, en el debate político que el programa de la Comisión está a punto de anunciar en las próximas semanas, además de los aspectos verdes, en términos de lucha contra el impacto ecológico de nuestra forma de producir y fundamentalmente de movernos o de desplazarnos, además de cómo adaptar el aparato productivo español y europeo a la gran transformación tecnológica de la digitalización, la Comisión discute sobre qué hacer con las dependencias y las vulnerabilidades en el acceso a suministros que se han visto en esta crisis. Y desde mi punto de vista, y aquí es una opinión exclusivamente personal, no haría mal en avanzar en ese discurso, porque socialmente serán tendencias que no tardarán en aparecer de demanda para nuestras empresas y para nuestros ejes de generación de riqueza. El año, por aterrizar en España, terminará más o menos, pasa que son datos en revisión, pero en el mejor de los escenarios, con un déficit del 10%, con una deuda pública en el entorno del 120-122%, con un paro situado en el entorno del 22% y con una destrucción de Producto Bruto en el entorno del 9 o del 10%. Más o menos en el consenso están esas cifras, porque las hay peores y es verdad que las hay mejores. Las mejores dulcifican, en mi opinión, la capacidad de recuperación en el último trimestre con respecto a los parones productivos que se han visto en el mes de marzo, abril y en parte el mes de mayo en la práctica totalidad de las comunidades autónomas de nuestro país, y las consecuencias en términos de impacto en sectores muy relevantes de nuestra economía que está teniendo esta pandemia. Movilidad es uno, turismo es otro, consumo es otro. Y seguramente serán datos peores. Por tanto, vamos a un cuadro macroeconómico que el Gobierno tratará de gestionar de la mejor manera que pueda, pero lo va a tener que hacer con arreglo a la ayuda externa. Desconozco la orientación semiótica que le quieran dar a lo que suceda, pero desde mi punto de vista nos van a rescatar. Y rescatar en el sentido de que nos van a prestar dinero desde instituciones y organismos externos con condicionalidad. Lo van a hacer a cambio de pedirnos determinadas condiciones. Dudo de que el Gobierno acepte el término rescate, porque es un término, una palabra siempre incómoda. Pero va a tener que tomar decisiones solicitadas por parte de quien nos preste el dinero que no vamos a ser capaces de generar nosotros mismos para seguir funcionando como país. No sucederá mucho más allá del mes de septiembre y de octubre, donde el Gobierno entrará, en mi opinión, en una zona de turbulencias enormes en términos económicos y en términos de desempleo, en términos de necesidades de financiación, de recalentamiento de la temperatura del crédito en la colocación de deuda soberana, del crédito que nos exigen cuando pedimos prestado a los mercados para seguir financiándonos como país. Y yo creo que es ahí donde entrará, bueno, no sé si a través del MEDE o qué figura encontrarán, condicionalidad a cambio de crédito para un entorno de final de año en términos económicos y políticos, en mi opinión, de enormes dificultades.
Por eso creo que vamos a un año donde vamos a tener que ir viendo qué impacto definitivo tiene en la economía una pandemia de este calibre, dónde termina, si hay o no hay rebrotes, cuánto tarda la ciencia en encontrar un tratamiento y una vacuna eficaz contra este virus global que tan rápido se ha expandido y tanto espacio geográfico ha sido capaz de abarcar en tan poco tiempo, para ver cuándo el mundo puede empezar a dejar atrás esta especie de pesadilla en la que todos nos hemos metido. Pero dadas las vulnerabilidades de nuestro país y las circunstancias políticas en las que hemos llegado a un momento como este, es verdad que vamos a ver enormes esfuerzos por parte del gobierno y es de prever que también cada gobierno autonómico y cada ayuntamiento en el ámbito de sus competencias, ¿no? Yo creo que de un escenario como este se sale solo a través de grandes pactos de Estado. Parecen necesarios pactos de Estado para una reconfiguración del alcance, profundidad y naturaleza de nuestro Sistema Nacional de Salud, su enorme relación con la justicia social en términos de salud pública, pero su también enorme relación con el modelo económico, dada la relación existente que tiene con nuestras capacidades productivas. Una sociedad sana es una sociedad más justa, pero es también una sociedad más productiva y, por tanto, un entorno económico más competitivo. Dos, no parece posible un cuadro macroeconómico afrontarlo en condiciones de soledad por parte del gobierno. Yo creo que todo esfuerzo y toda ayuda por parte del resto de partidos políticos y con representación institucional en el Congreso de los Diputados sería de enorme beneficio para el país. Que el conjunto de los actores políticos junto con la COE y los sindicatos trabajaran juntos en sacar adelante económicamente al país ante el impacto del tsunami económico al que nos estamos dirigiendo, que va a tener en la sociedad española, yo creo que sería una vía de fortalecimiento de los instrumentos de combate contra las consecuencias de esta crisis para un país como el nuestro. Y en tercer lugar, para los retos de futuro que tiene el país. Una gran transformación de carácter verde de nuestro aparato productivo y de nuestras vías de movilidad, la necesidad de adaptarnos a un ciclo de transformación tecnológica, como decía antes, de carácter digital que cambiará el mundo y también nuestro país, y escenarios de vulnerabilidad que hay que corregir para que cuando lleguen en el futuro circunstancias económicas de un tipo o de otro, España acuda a ellas, llegue a ella en condiciones de mayor fortaleza. Por tanto, creo que serían enormemente oportunos pactos de Estado, pero estoy 100% convencido que desgraciadamente no veremos ninguno. Que más bien vuelve a tener la política nacional un cierto tono electoral, en el sentido de competencia entre actores y no de cooperación institucional, sino de competición electoral. Vuelve a haber un tono de obsesión por las encuestas, de incapacidad de pacto. Veremos a ver qué es capaz de acordar la conocida como Mesa de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, pero parece que tiene un procedimiento que a corto plazo necesitará tiempo y que no ofrecerá resultados, al menos en las próximas semanas o en los próximos meses, ¿no? Por tanto, bueno, esa necesidad de pactos de Estado, que vendría muy bien para unas circunstancias como esta en nuestro país, yo creo que la debemos dejar atrás. Más bien, los partidos políticos van a medirse el 12 de julio en Galicia y en el País Vasco, en elecciones autonómicas. No es descartable que a lo largo del año pueda haber una convocatoria electoral en Cataluña y ya en una atmósfera política con un cierto tono electoral. Yo creo que se lo pone más difícil al país. Que el pacto se lo ponía más fácil y la competición se lo ponía algo más difícil. Pero en cualquier caso ese es el escenario en el que estamos y por el que vamos a recorrer lo que queda de año. Así que si quieren lo dejo aquí y vamos ya al turno de preguntas o de comentarios que quieran hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que el panorama nos pone un poco a temblar. Bueno, antes de comenzar, ya sabéis todos que podéis intervenir a través del icono de preguntas y respuestas. Os ruego que utilicéis ese canal si queréis trasladar alguna pregunta que yo le haré a Eduardo. De cualquier manera, pasando de lo grande a lo pequeño, yo creo que nos has dado contestación, pero ante esta situación que dibujas, Europa, ¿qué puede hacer? Es decir, primero te empiezo por Europa, pero luego
que terminaremos por España. Con esta incapacidad para llegar a acuerdos, tanto a nivel europeo como a nivel español, entre los distintos partidos, ¿qué alternativa nos queda? ¿Tú no ves claro que haya... en Europa estamos con la tensión entre los países del norte y los países del sur, con la amenaza de la deuda? ¿Cómo lo ves? Porque una cosa es la explicación del problema y otra cosa es las consecuencias de esta situación, ¿no? Es verdad que siempre cometemos, yo creo que el mismo desenfoque de análisis de la Unión Europea. Pensamos que es Bruselas en los 27 estados. Bueno, es un poco al revés, es los 27 estados en Bruselas. Es decir, no es la ciudad o las instituciones europeas las incapaces de acordar para los 27 estados, es los 27 gobiernos con sus dificultades para acordar políticas compartidas, que se ha visto en la pandemia, ¿no? Han sido muchas las dificultades para, por ejemplo, ordenar el cierre de fronteras, para coordinar la compra de materiales, para ponerse de acuerdo en el acceso a los mercados sanitarios de los 27 estados, para una orientación de una voz común de Europa en la lucha de carácter médico, me refiero ahora, en la fase inicial de esta pandemia, ¿no? Es verdad que el Banco Central Europeo, el MEDE y el Banco Europeo de Inversiones han puesto líneas de crédito y de financiación y de compra de deuda soberana en los mercados secundarios por parte del Banco Central Europeo, en decisiones que desde mi punto de vista han sido valientes. Es a la hora del Consejo, donde están los líderes de los distintos gobiernos o los representantes de los distintos gobiernos, cuando les cuesta más llegar a mecanismos, por ejemplo, de mutualización de deuda, de financiar deuda compartida con arreglo a garantías europeas o al menos de la zona euro para las emisiones soberanas de deuda de los países, bueno, con mayores problemas, ¿no? Que Alemania tiene menos o Suecia tiene menos que los que tiene Italia o que tiene España en una circunstancia, en una crisis como esta, ¿no? ¿Qué puede hacer? Bueno, hay que esperar al programa de la Comisión. De la naturaleza que el programa de la Comisión de Van der Leyen, lo que veamos ahí, nos va a indicar cuál es la brújula y la ruta de salida para los próximos años en Europa, ¿no? Es verdad que las dificultades de pacto están ahí, se ven norte-sur, se ven izquierda-derecha, se ven dentro de los países, pero el programa de la Comisión de Van der Leyen, en mi opinión, es enormemente relevante porque va a orientar la ruta, va a decir hay que salir por aquí de una circunstancia como esta. Yo creo que no hay salida más allá de la adaptación a la digitalización, adaptación a la sostenibilidad y al respeto al medio ambiente de nuestra huella ecológica, a través de la reducción, perdón, de nuestra huella ecológica y de los incrementos de competitividad de la economía europea, que no puede seguir dependiendo tanto de otros actores y otros continentes. Veremos a ver si ese es el recorrido que adoptan. En cualquier caso, no tardará mucho. En cuestión de días o semanas, el programa será anunciado. A nivel español tenemos el mismo problema, incapacidad de llegar a acuerdos. Y sobre esta situación hay dos preguntas que me hacen. Una que me hace José Carlos Arnal, que dice, ante la situación o esta parálisis, si cree que es posible que haya un adelanto de elecciones para este otoño a nivel nacional. Bueno, para este año no lo veo, porque no lo veo. En pleno corazón de la tormenta, lo último que el país necesita es además una campaña electoral en el difuso otoño donde no se sabe si va a haber o no va a haber rebrotes epidémicos, ¿no? Razón clave para la decisión del lehendakari Urkullu y del presidente de la Xunta, Feijóo, para adelantar las elecciones al mes de julio. La invisibilidad de la realidad en el mes de octubre, en el ámbito del otoño, ¿no? Pero seguramente el gobierno en algún momento tendrá que enviar un presupuesto a la Cámara. Tendrá que mandar unas cuentas públicas para las circunstancias en las que estamos. Lo tendrá que hacer con arreglo a múltiples variables. La última vez que España fue a unas elecciones fue por un intento del gobierno actual de enviar un proyecto de presupuestos a la Cámara y la Cámara lo rechazó. Tras el rechazo presupuestario del Congreso de los Diputados, España fue a elecciones las primeras del ciclo de repetición del año pasado por un rechazo del Congreso a las cuentas públicas, ¿no? Es previsible que el gobierno las tenga que enviar. ¿Va a tener capacidad para sacar adelante unas cuentas en unas circunstancias como estas? Bueno, pues esa es la gran pregunta, ¿no?, que el Congreso tiene que hacerse. De la respuesta dependerá si hay el año que viene o no nuevas elecciones generales.
unida a esta también cuestión, nos hace Asun Esteban una pregunta diciendo que cómo los partidos, cómo la sociedad civil no puede forzar a colaborar para que existan estos pactos que necesitamos. Dice que durante la pandemia los ciudadanos han demostrado tener más altura de miras y sacrificio que nuestros dirigentes, en mi opinión. ¿Cree que podemos forzar la sociedad civil a que estos pactos o que haya alguna serie de acuerdos que puedan ayudar a la salida de esta crisis? Yo estoy 100% de acuerdo. Creo que el comportamiento de la sociedad española es verdad que salen por la tele y saltan en las redes siempre las 4 pequeñas excepciones que vemos, ¿no? Pero la sociedad ha hecho en todo momento lo que le han pedido que haga. En el mes de enero y de febrero le dijeron que podía hacer vida normal y que no había problemas, que la tasa de transmisión vírica era muy, muy baja, que no iba a haber ninguna epidemia, que hiciéramos vida normal, que hiciéramos domingos de fútbol y sábados de baloncesto y congresos de partidos en Vistalegre y manifestaciones con total normalidad porque no pasaba nada. Cuando ya se dieron cuenta que sí pasaba algo, le dijeron quédense ustedes en casa. Y ya vamos por la 10ª semana. Hoy se abre la 10ª semana de confinamiento a medias en algunas comunidades autónomas, ante una experiencia no vivida nunca, ¿no? Pero yo creo que la sociedad española lo ha hecho excepcionalmente bien y cuando llegue el tiempo de la atribución de responsabilidades, la sociedad española no tiene ninguna. Y ninguna es ninguna. Excepto 4 casos ultraminoritarios que sí se han hecho famosos, sí, pero que son ultraminoritarios. No definen a la sociedad de ninguna manera. Por tanto, comparto 100%, ha estado enormemente a la altura la sociedad española. Dicho esto, yo creo que en nuestro país el pacto político ha perdido prestigio y que la actual política se ha bifurcado. Hay una política autonómica y municipal donde hay pactos y que funciona con arreglo a la cooperación institucional. Lo estamos viendo en varias comunidades autónomas. Pactos entre oposición y gobierno, pactos entre oposición y gobierno en ayuntamientos relevantes de este país, porque hay una cultura de la competición en tiempo electoral y de la cooperación en tiempo institucional. La política nacional ha perdido la capacidad de cooperación institucional y ha desarrollado una extraordinaria tendencia a la competición electoral. Hemos vivido 4 elecciones generales en 4 años y casi 5. Por tanto, yo creo que reclamar la vuelta al prestigio del pacto político es una buena señal. Sé que esto no es decir nada, pero los partidos con vocación de pacto que vean que son socialmente respaldados y electoralmente respaldados, yo creo que son dinámicas que cambian la forma de comportarse que estamos viendo, ¿no? Es tristísimo que con 27.000 muertos, con una tasa tan elevada de contagio, con números económicos tan difíciles, con tanta gente perdiendo su empleo, empresas cerrando, no hayamos visto a nuestros líderes políticos ser capaces de encontrar un gran espacio de encuentro político entre ellos y junto con la CEO y los sindicatos, decir, este cabo de las tormentas lo vamos a pasar juntos. Porque me pregunto, si hoy, en estas circunstancias, no ven argumentos más que de sobra para pactar, ¿cuándo van a pactar? Seguramente no volverá a haber tanto rasgo de tormenta perfecta como esta vez, ¿no? De alguna manera, no sé muy bien por dónde, a diferencia de la política autonómica y municipal, que sí mantiene cultura de pacto, la política nacional lo ha perdido. Vamos a ver si de aquí en adelante lo recuperan, ¿no? Quizá den la sorpresa y veamos que cuando la realidad económica se imponga con toda su contundencia, son llevados por una vía de necesidad a un pacto político, ¿no? Ojalá sea así porque creo que el país lo necesita. Antes de entrar a 2 otras cuestiones que tenía pendientes, quería un poco a colación de lo que estabas hablando, ¿cuál sería tu papel brevemente, cuál sería tu opinión sobre el papel que están jugando 2 actores específicos, las comunidades autónomas y los agentes sociales, es decir, sindicatos y asociaciones empresariales? Bueno, yo creo que comunidades autónomas han hecho lo que han podido y además, desde mi punto de vista, lo han hecho bien. Porque es verdad que el decreto de alarma y la concentración vamos a decir, la recentralización competencial en el gobierno central, les colocaba un poco en territorio un poco inexplorado. Porque en el ámbito de sus competencias
de repente les cambiaban el paso y estaban centralizadas en el ámbito del gobierno central, que ha funcionado en algunas cosas mejor que en otras. Por ejemplo, ha demostrado problemas en el funcionamiento centralizado de la compra de materiales sanitarios. Lo hemos visto por un ministerio que lo ha hecho, yo creo que muy bien, dentro de las competencias que tiene, sobre un escenario de recentralización durante casi 30 años al que el sistema sanitario se ha acostumbrado. Solo sabe funcionar descentralizado. Le cuesta funcionar, en unas circunstancias difíciles más, recentralizado. Por tanto, desde la perspectiva, unas mejor que otras, en fin, pero yo creo que desde la perspectiva de su funcionamiento competencial, yo creo que las comunidades autónomas lo han hecho razonablemente bien dentro de lo que han podido, ¿no? Alguna hay que ha dado demasiadas noticias negativas y ha buscado mucho el espacio de confrontación con el gobierno central en vez de solución de los problemas de dentro, que tiene unos cuantos. Por eso, desde esa perspectiva, solo puedo decir que creo que razonablemente bien. Y en cuanto a los sindicatos, bueno, yo creo que han sido capaces de alcanzar acuerdos para el mantenimiento de los expedientes de regulación temporal de empleo en circunstancias muy adversas. Y eso lo han hecho mano a mano también con la COE, que creo que si llega a haber sido mejor informada de los procesos de desescalada, seguramente hubieran ido mejor en algunas comunidades autónomas. Porque me temo que a veces la COE se ha enterado de algunos procesos por la tele igual que nosotros. A ver, pregunta Juan Carlos Escolano, ¿puede ser este el punto para volver a reindustrializar nuestra economía, dada la situación actual y la vuelta a la relocalización de lo que perdimos en la segunda mitad de los 90 y en la primera década de este siglo? Pues yo creo que es fundamental porque el PIB español tiene un componente por debajo del 20% de naturaleza industrial. Si no recuerdo mal, ya hace tiempo que no me miro el dato, pero estaba en el entorno del 16% de nuestro PIB. Solo es la solidez que da la estructura industrial de la generación de riqueza, ¿no? Es verdad que en algunas comunidades autónomas más que en otras, ¿no? El lugar del que yo soy tiene una estructura en el entorno del 25% de media, la comunidad autónoma vasca, con un 32% en Guipúzcoa y un 22% en Vizcaya. Niveles muy altos de producción industrial, ¿no? Somos vulnerables en tanto que somos dependientes de demanda externa, consumo interno y turismo. Y el turismo es uno de los sectores más golpeados, que ocupa junto con consumo casi el 11% de nuestro PIB anual. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es justo esta. ¿Vamos a ser capaces de encontrar sectores productivos sustitutivos de aquellos que ya no van a tener un rendimiento de generación de riqueza tan elevado como el que el turismo ha tenido en esta última década, producto de tensiones geopolíticas en el Mediterráneo, en el norte de África, etcétera? Hemos tenido 82 millones de turistas en el año 2019. Nunca vamos a tener ya más esa cifra, porque esta es una crisis de producción y de movilidad. Y la movilidad es la clave del turismo. Sin movilidad no hay turismo y no va a haber movilidad. Por tanto, ¿qué vamos a hacer con toda la población activa dentro de ese sector que ya no va a volver a encontrar una demanda de actividad tan elevada? Es fácil pensar que vamos a tener que hacer cosas que hasta ahora no hemos hecho. Por eso digo lo de las relocalizaciones de producción. Creo que hemos dependido demasiado del exterior, de países contradictorios en términos de derechos humanos y de modelos políticos con lo que somos y con lo que defendemos. Por tanto, España tendrá que hacer un enorme esfuerzo en I+D+I, en formación de capital humano, en generación de talento, en generación de valor añadido y en industrialización, si quiere tener un rol que jugar en el marco de una economía interdependiente y global. Y que por mucho que tenga resaca de globalización y pase por unos años contrayéndose, va a volver a expandirse. Y lo va a hacer en condiciones más aceleradas por digitalización, por robótica y por inteligencia artificial. Por tanto, el reto es enorme. Yo considero que la estructura de nuestro aparato productivo tenía asimetrías que nos hacían vulnerables. Esta es una de ellas. Demasiada estructura orientada al turismo y dependiente del consumo, y cada vez menos de la solidez que te da un aparato productivo con un alto componente industrial, ¿no? Yo creo que esa es una gran apuesta que tiene que hacer España. Vamos a ver si son capaces de hacerla ahora que el Gobierno va a presentar la nueva ley de transición ecológica y que va a dibujar su modelo productivo. Yo creo que hay que estar atentos porque ahí va a haber pistas claras para los próximos años. Nos pregunta Elena Monge,
Hay varias voces que desde Europa alertan sobre la pérdida de libertades ciudadanas derivadas de los abusos de estados amparados en el estado de alarma. ¿Qué opina? Que tienen razón. No tardaremos en ver tensiones autoritarias. El Estado, que ha ido como perdiendo terreno, cada vez era menos importante. El Estado molestaba en el mercado, molestaba en la vida íntima, molestaba prácticamente en todo desde el punto de vista de determinadas ideologías en los últimos 25 años, ¿no? Ha habido una dialéctica contra el Estado. ¿Cómo hacemos para reducir su presencia? Menos regulación, menos Estado, menos presencia en lo público, más mano invisible del mercado, etcétera. Bueno, esa es seguramente la sinopsis de los últimos 25 años, el combate ideológico desde Margaret Thatcher y Reagan, básicamente es ese, ¿no? Ahora corremos el riesgo de la pendulación contraria, de un exceso de estatalización de la vida, que ahora hay quien considera que el Estado puede sustituir a la economía y no puede, y que la política puede sustituir a la economía y no puede. Debe tener un equilibrio en el juego, una economía de mercado regulado y un Estado fuerte para orientar la vida interna, pero no para intervenir en ella. Y ese equilibrio, que bueno, el liberalismo y la socialdemocracia y los sectores democristianos, sobre todo influenciados por el movimiento político democristiano alemán, han interpretado, en mi opinión, muy bien en las últimas décadas en Europa, hoy corren riesgo de entrar en zona de tensión, porque no tardaremos en ver tensiones autoritarias. Ya las estamos viendo en Polonia y en Hungría. Democracias semisuspendidas en el interior de la Unión Europea, un tanto autocráticas, que oscilan alrededor de la figura del líder, que ha dejado en suspenso aspectos fundamentales de un sistema democrático en el sentido de las democracias liberales que hemos concebido en Europa desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial en Europa y desde la muerte de Franco en España. Yo creo que tienen razón y que en esa sospecha me refiero, que en el equilibrio entre libertad y seguridad, yo creo que hay que primar la libertad, los derechos constitucionales y las libertades fundamentales, pero por alguna extraña razón la pelota cae siempre del lado de la seguridad. Y siempre tendencia a decir, bueno, primero seguros y después ya discutiremos si libres. Ojo con esas tensiones, porque lo decía en mi intervención al principio, recorrerán seguro Europa en las tribunas políticas en los próximos años, y yo creo que son el elemento central contra el que tendremos que combatir para mantener el modelo democrático y político por el que hemos apostado en Europa y que configura nuestra forma de entender la vida en este continente, ¿no? Yo creo que ahí está una de las principales batallas para el futuro a corto y medio plazo. Sí, bueno, es curioso en este tema, porque sí que es cierto que este momento parece que es un terreno abonado para los populismos, que estamos viendo pues, en muchísimos países, desde Bolsonaro a Trump, incluso a Johnson. El otro día leía un artículo en el que, a pesar de la mala gestión que está teniendo, tiene muchísima más, es mejor valorado por los ingleses que Macron, por ejemplo, en Francia, por parte de sus ciudadanos. ¿Crees que este es un buen momento todavía para fomentar los populismos? Y no solo eso, sino con el apoyo ciudadano. Porque también estamos viendo, y esto ya a nivel local, que incluso se están pervirtiendo términos como el de libertad por parte de... Lo están utilizando gente que normalmente no ha presumido de democrática, de actitudes democráticas. ¿No crees que estamos en un periodo un poco, ideológicamente hablando, un poco perdidos, ¿no? Bueno, yo creo que está muy conectada con la anterior pregunta, ¿no? Las tensiones, normalmente el autoritarismo, las tensiones muy pro seguridad y contra la racionalidad residente en un sistema liberal y constitucional clásico de nuestras democracias, pues ya lo estamos viendo en algunos lugares de Europa, ¿no? Hungría y Polonia, decía, son las más relevantes porque son dos estados centroeuropeos que han vivido esas tensiones de manera muy, muy nítida, ¿no? Pero el populismo tiene esa capacidad, ¿no?, de simplificar realidades complejas a enorme velocidad y seducir con ellas, por alguna extraña razón, sabe hacerlo. Yo creo que ahí es una de las claves de vigilancia, ¿no? Las democracias tienen que salir más sólidas de aquí, porque sin ellas se ha visto que quienes menos tienen
pagan siempre precios más altos. Es la historia de la humanidad desde siempre. Y los mecanismos de cohesión social y de desarrollo que Europa ha sido capaz de poner en práctica, bueno, pues yo creo que son enormemente valiosos. Convendría, por tanto, cuidarlos bien de aquí en adelante. Hay una pregunta que dice, en relación con la limitación de la movilidad, ¿qué sectores crees que van a potenciarse y cuáles van a tener una crisis profunda? ¿En movilidad Uh-huh. o en general, sectores de la economía? A ver, la limitación de la movilidad. Es decir, yo me refiero ante la dificultad de poder hacer grandes viajes y me imagino que Sí. se refiere al turismo. ¿Cuáles son los sectores en los que nosotros nos tendríamos que empezar a reforzar para poder... Sí, no, claramente es una crisis de producción y de movilidad. Y quienes más sufren son los sectores económicos que viven en este caso, de la movilidad, ¿no? Que yo creo que es el ámbito de la economía que está pagando un precio más alto. Dicho esto, el turismo debe reconfigurarse y no tardar en hacerlo. En términos de cualificaciones y de estándares de calidad que incorporen el factor de la salud, que hasta ahora eran un elemento que era o muy colateral o que no estaba y que ahora ha alcanzado una dimensión enormemente relevante, ¿no? Es verdad que ese salto en calidad y esa orientación a la salud y a la prevención en un país como el nuestro es más fácil hacerlo que en otros, básicamente por la existencia de un sistema nacional de salud enormemente arraigado en el conjunto del territorio, consolidado, serio y aunque necesitado de mejoras y en mi opinión de pactos para su sostenibilidad futura y su mejora en la eficiencia futura, mucho mejor que en la gran mayoría de los países más avanzados del mundo, con unas pocas excepciones. Está claramente entre los 10 mejores sistemas de salud del mundo. Por tanto, en el entorno de un país que tiene eso, el turismo debería encontrar en el medio plazo más facilidades que otros países que van a sufrir más por ahí. Pero sin duda es el sector que más precio va a pagar. El de las aerolíneas, etcétera, etcétera, seguramente también, porque yo creo que esto que estamos haciendo hoy ha venido para quedarse en el mundo de las empresas, lo que quiere decir que se van a reducir sustancialmente el número de viajes en avión, de trabajo, entre capitales europeas o entre incluso ciudades españolas, ¿no? Por tanto, yo lo situaría por ahí, en todos aquellos que se ven más afectados, sobre todo por la movilidad. Estabas hablando al principio que con esta crisis se han acentuado muchas tendencias que ya estaban en el programa, como era la innovación, la sostenibilidad, la digitalización. En este caso, que todo esto se está acelerando, ¿crees que España está preparada para acometer con esta rapidez estos cambios, estas disrupciones? Sí, España yo creo que de sobra, en el sentido de tener capital humano capaz de afrontarlo, empresas dispuestas, actores muy relevantes en ese ámbito, cerebros, personalidades, casi hasta le diría ubicación geográfica. Todo conspira para el sí, excepto una extraña decisión política que no sé muy bien a qué obedece, de reducir sustancialmente año tras año los impuestos, las inversiones y los presupuestos en investigación, desarrollo e innovación. Estamos muy por detrás de la media de la Unión Europea, de la misma manera que estamos un punto casi por detrás de financiación en educación de la media de la Unión Europea. Por tanto, ese salto que obliga a una reconfiguración de nuestra cultura y que después aterriza en términos productivos y en términos económicos, ahí necesitamos aceleradores institucionales, legislativos y presupuestarios para crear un entorno legal y presupuestario propicio para que el país dé lo mejor de sí mismo. Si se le generan las condiciones, España tiene capacidad para acelerar en los próximos años todo lo que no ha acelerado en los últimos. Pero necesitaría de un gran pacto por la ciencia, la innovación, el desarrollo y la digitalización, que no es exactamente lo mismo, pero es paralelo, porque no hay adaptación sin conocimiento y no hay adaptación sin innovación. Por tanto, van juntas o son cercanas. Yo creo que ese salto el país lo necesita dar. Por eso digo que en los próximos presupuestos generales del Estado veremos las intenciones que las instituciones tienen para ese salto. Si no lo damos, nos quedaremos atrás
y perderemos el tren de una revolución tecnológica que cuando la pierdes tardas décadas, por no decir más tiempo, en reengancharte de nuevo al tren de la historia, que es el tren de las grandes transformaciones tecnológicas que derivan en grandes transformaciones económicas, políticas y sociales. Para terminar, y ya un poco focalizando también en el tema de la comunicación, queríamos preguntarte tu opinión sobre toda la gestión de la comunicación por parte del Estado y desde un punto de vista puramente profesional. ¿Cómo has visto toda la gestión, la puesta en escena, las respuestas, la coordinación con los distintos ministerios, con las comunidades autónomas? ¿Tienes una valoración un poco general? Bueno, yo creo que hemos vivido una crisis nueva y todos hemos acudido a ella así, desde los ministros hasta los ciudadanos, pasando por los periodistas, todo el mundo ha ido ahí con una cierta sensación de estar pisando terreno inexplorado, ¿no? Y yo creo que ahí pues todo el mundo ha cometido los mismos errores y los mismos aciertos. En el sentido de cómo gestionar la información y la comunicación de algo así, pues que es nuevo para todos. Bueno, yo creo que la rendición de cuentas, los mecanismos de control institucional de la labor del gobierno, la fiscalización de los medios de comunicación, que son en parte mediadores en la realidad y instrumentos constitucionales de gestión de la información, yo creo que ha sido y está siendo y va a seguir siendo enormemente relevante, ¿no? Bueno, hay quien lo ha hecho mejor y quien desde mi punto de vista lo ha hecho mejor y desde mi punto de vista también quien lo ha hecho peor, ¿no? Pero yo creo que en ese debate el gobierno haría bien en convertirse en un guardián de las libertades constitucionales. No hay democracia sin derecho a la información y no hay democracia sin prensa libre. Y en el combate contra las fake news y los bulos y todo eso que puebla o que recorre la red, desordenada y anónimamente muchas veces, hay una línea roja fundamental y es no dejar de ser quienes somos. Y somos una democracia, de las 15 mejores del mundo, según indicadores de informes de Naciones Unidas. Y tenemos margen de mejora. Y en ese sentido, las libertades constitucionales, información, opinión, etcétera, en mi opinión, son templos intocables. Y por eso creo que es muy importante que el gobierno sepa salir de aquí, reforzando su convicción y la nuestra en la defensa de las libertades irrenunciables que un sistema como el nuestro tiene. Eso en algunos países ha estado un poco en el alambre. A mí me gustaría vivir en uno que no lo tiene en el alambre, sino que es una certeza intocable. Es decir, que nadie crea que se puede prohibir a los medios de comunicación informar sobre ningún aspecto de ninguna realidad, porque nadie cree que la información puede proceder solo de fuentes oficiales. Me parece que ese debate ha tenido importancia y lo va a tener en los próximos meses y años, tanto en Europa como en nuestro país, tanto desde una perspectiva del mundo analógico de ayer al mundo de los datos de mañana, y es muy relevante que sepamos qué queremos ser. Yo creo que esa gran pregunta va a flotar en el ambiente en los próximos años en nuestro país como tendencia de conversación y de deliberación, al igual que en el resto de países europeos. Pues muchísimas gracias. Simplemente un matiz dentro de esta última contestación. ¿No crees que también los medios de comunicación, ya sean los digitales o los que llamamos más tradicionales, han jugado también un papel un poco exacerbador para extremar posiciones y agitar la tensión política? Me cuesta generalizar. Yo creo que el clickbait este famoso pues está todo el rato culturalmente construyendo ya realidades en los medios. La obsesión con el click, que tanto de la que tantas cosas dependen, pues a veces provoca titulares en mayúscula y palabras un poco excesivas, ¿no? Pero no puedo generalizar. Yo diría que ante una realidad como esta, pues la gran mayoría de los medios, al menos de los que yo sigo y yo leo y escucho y veo, lo han hecho de la mejor manera posible aplicando códigos deontológicos, ¿no? Luego hay otros que se llaman periodistas y no lo son. Y se llaman medios de comunicación y no son medios de comunicación, son medios de agitación.
pero el periodismo es una cosa y ese tipo de plataformas es otra, ¿no? Así que no, yo diría que en general lo han hecho bien. Se han portado. Nos hemos Se han portado portado. los que formamos parte de ese ecosistema. Eso es. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un placer y un honor tenerte. Nada, un gusto. Te llevaba persiguiendo. En realidad esto fue circunstancial porque aprovecho en este momento para citarte en otro tipo de encuentros más pausados y más reflexivos que esperemos que podamos llevar a cabo por parte de DIRCOM. Ojalá, me encantaría. Y que, bueno, que esperamos que además tengamos mayor perspectiva para analizar todo lo que nos está ocurriendo en este momento. A los que habéis escuchado, muchísimas gracias. Damos por concluido este ciclo y empezamos la semana que viene otro ciclo sobre precisamente comunicación, pero para ayudar al pequeño comercio y la hostelería a reabrir y cómo pueden hacer buenas prácticas, poner en marcha buenas prácticas de comunicación que puedan ayudar a sus negocios. Eduardo, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Mucha suerte. Gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Bye.